andado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Trae el discernimiento, Padre, de los misterios de tu presencia en el corazón del hombre. Gracias por tu maravillosa presencia, Señor, en nuestras vidas. Todo, Señor, lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Ese tema lo he titulado La Santa Cena. ¿Por qué la Santa Cena? Porque necesitamos saber nosotros cuáles son los propósitos, en qué está basado el hecho cuando leemos una escritura en Isaías 53, que todos lo sabemos de memoria, que fue despreciado, que fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando nosotros analizamos esta palabra y nos remontamos a la vida real de cómo fue este hecho, un hecho real, es un hecho que cuando tú y yo reflexionamos, nuestro corazón se parte, porque aún un niño pequeño cuando piensa, se lo digo porque apenas tenía yo 6 años y escuchaba que siempre ponían cada Semana Santa como lo celebraban en ese entonces la familia. Y cuando yo escuchaba en la radio que lo azotaban y cuánto daño le hicieron, cuánto sufrió, lloraba, yo siendo una niña. Pero ¿por qué al escuchar el desprecio, cómo lo desecharon, cómo el dolor, todo lo que él experimentó y fue menospreciado, dice, y nosotros sabemos que él en esa muerte, entregando su cuerpo, él dice que llevó todas nuestras enfermedades, él nos liberó de toda la maldición, nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte, nos sacó a través de su muerte, a través de haber ofrendado su vida, nos levantó y nos dio vida a nosotros. Por eso tú y yo hoy estamos aquí, sabiendo que ese castigo, porque el que era llevado a una cruz era maldito, pero él decidió venir a la tierra porque no había holocausto, no había en ese entonces ofrecían animales, ofrecían carneros, ofrecían ovejas y había tantos sacrificios, pero dijo, voy a tener que ir yo. Y él se despojó de su gloria para poder redimir a la humanidad, para podernos redimir a nosotros. Hoy tú y yo estamos aquí por la gracia, por la maravillosa y bendita gracia, como dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvo, por gracia, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios el cual él utilizó a los israelitas, a los judíos. Él los utilizó a ellos porque endureció el corazón de ellos para que tú y yo seamos injertados. El pámpano real lo quebró del olivo real y nos injertó a nosotros. Pero hoy estamos aquí. Pero al final del tiempo los judíos serán salvos porque está establecido que Él los utilizó como instrumentos. Entonces los misterios de Dios no podemos nosotros poder decir que son personas fuera de la misericordia. Es que Dios endurece el corazón de los hombres, así como endureció a Faraón, así como endurece el corazón de cualquier persona. Él utiliza vasos de honra y los vasos de deshonra. Pero hoy estaremos analizando no lo que es la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sino que es la Santa Cena, porque la Santa Cena depende de una Pascua que se celebró, y esa Pascua la que se celebró, que fue la que trae y la que nos muestra y nos lleva a lo que es la Santa Cena y nos lleva al propósito. ¿Para qué? A través de un trasfondo bíblico, para que podamos nosotros comprender hoy en la actualidad que la Santa Cena
la redención y la salvación, la sanidad divina y toda la bendición que hoy hemos recibido, primeramente la sanidad divina. Pero ¿qué es la Santa Cena? Porque ese es el que vamos a analizar. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es un evento de la iglesia de Jesucristo, donde se conmemora, dice, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestra salvación, por nuestra redención. Es una ceremonia, dice, que se compone de dos elementos, del pan y el vino. ¿Pero qué representa el pan? El cuerpo de Jesús. La sangre representa el vino. Entonces, con estos dos ingredientes estamos viendo que la Santa Cena, cada cristiano debe de tomar esta Santa Cena. Después de hacer un examen interno en nuestras vidas, después de examinarnos nosotros, y después, porque no hay corazón humano que pueda engañar a Dios, porque la Santa Cena es una ceremonia con respeto, es una ceremonia con temor, es una ceremonia la cual tú y yo vamos a recordar ese evento en el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Por lo tanto, entonces, en la Santa Cena, el creyente debe de ser honesto, porque dice que el corazón humano, dentro del corazón podemos engañar a las personas, pero no a Dios. Entonces, cuando vamos a realizar la Santa Cena, debemos de arrepentirnos, debemos de extraer y rogarle y ir a la presencia de Dios y arrepentirnos y entregar cualquier debilidad, cualquier situación, cualquier pecado, cualquier situación, porque las situaciones ocultas o los pecados que el hombre comete a veces no se ven, pero entonces hay que ir a los pies del Señor y nuestro comportamiento es confesarlos. Y cuando los confesamos, entonces viene, tú y yo ya hemos sido nosotros salvos. Con esto estamos demostrando y estamos poniendo que estamos en lo correcto. ¿Por qué estamos en lo correcto? Porque reconocemos que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos envuelve a nosotros. Nos envuelve ¿en qué? En la integridad. Porque la integridad del cristiano es el número uno. Porque la salvación y la redención en nuestras vidas es para que tú y yo nos constituyamos en cristianos, pero cristiano no es una religiosidad, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual la salvación que tú y yo tenemos, debemos de cuidarla con temor y temblor. Porque mire Isaías 53:5 lo que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está el misterio. Los misterios de Dios, hay cantidad de misterios en la palabra, en la enseñanza, pero el discernimiento de los misterios de Dios llegan a la vida nuestra cuando nosotros hacemos reverencia a la salvación, porque la salvación que tú y yo tenemos no es una historia, no es un cuento, es algo real, porque Cristo entregó y se despojó de su gloria, entregó su vida para que tú y yo hoy estemos aquí gozándonos, porque atrás de nosotros viene la familia que cree en el Señor Jesucristo. Dice: serás salvo tú y tu casa. Pero para poder entender qué es la Santa Cena, primeramente tenemos que entender qué es la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es el origen de la Santa Cena. Y vea usted, veamos en esta escritura, Génesis 15:13, veamos lo que dice. Jehová le profetizó a Abraham que su descendencia sería peregrina en tierra ajena y que les serviría a ellos. Y sería por ellos, dice, afligidos, que los iban a afligir por 400 años. Pero pues saldría de ella con victoria, en victoria, y la nación que los afligió serían castigados por él. ¡Ay, qué maravilloso es! Génesis 15:13. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no tuya, y servirás allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también dice: ¿a quién le servirán? Pero yo los juzgaré
a ellos después de esto saldrán con gran riqueza. Es extraordinario. Dios sabía y Dios sabe por qué. Porque Dios es Dios. Él conoce todas las cosas. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Él es todo. Él es el soberano Dios de Israel. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios lo conoce todo. Si el hombre cree que puede esconderse de Dios, no podemos escondernos de Dios, porque Dios lo conoce todo. Y como Dios lo conoce todo, por eso su palabra está aquí para que hagamos prioridades en nuestras vidas. Para que tú y yo no solamente nos gocemos, sino que vengan la parentela y vengan los parientes, porque de igual forma como se lo prometió Abraham, y serán esclavizados. Él lo conoce todo. Oh, qué extraordinario. Dios lo sabe. Dios conoce las situaciones que tú y yo pasamos. Dios conoce las situaciones que pasarán mañana, pero Dios te va a dar una salida. No importa la situación que tú atravieses, porque Él dice, se hizo hombre y Él sabe hasta dónde tenemos la capacidad de soportar. Pero entre tanto y tanto, Él no importa. Las situaciones que vengan a tu vida pueden ser buenas, pueden ser malas, pero no podemos renegar. No podemos renegar. Tenemos que decirle, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque le vamos a dar las gracias en lo bueno y en lo malo nos vamos a quejar o vamos a decir, Señor, yo no merezco esto, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo te sirvo, yo te busco, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, yo ayuno, yo oro y hago cuantas cosas. No podemos renegar las cosas buenas. Gloria a Dios, levantamos las manos y decimos, ay, gracias, Señor. Ay, gracias, un nuevo trabajo. Oh, qué bendición tan grande, qué maravilloso el Señor, cómo se mueve, cómo me han bendecido, oh, me han proveído esto. Y las bendiciones son hermosas. Aquí no le gustan las bendiciones. Cuando nos gozamos por todo lo bueno. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, cuando viene la lucha, cuando viene la angustia, cuando viene el desastre a nuestras vidas o a la vida de las familias, no podemos renegar. Tenemos que decirle gracias, Señor, porque tú siempre sos fiel conmigo. Gracias porque tú me bendices. Gracias porque tengo mis manos, tengo mis pies, porque tú lo sabes y lo conoces todo. Y por eso yo, Señor, te bendigo. Y por eso yo siempre levanto mis manos. No importa, porque yo sé que tú me darás la salida. Pero hagamos un paréntesis, porque nos queda poco tiempo. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Cree usted en su propia vida que la situación que usted está pasando, el Señor lo ha pasado por alto? ¿Cree usted? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos que ser formados. ¿Por qué? Porque todo tiene un precio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Gálatas 2:20, Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe para Cristo Jesús. Porque lo que tú y yo creemos en nuestro corazón se hace evidente. Porque no solamente es creer de la palabra, sino en la acción. La fe acompañada de la acción. Porque si tengo fe sin obras, entonces estoy en nada. Pero si tengo obras y no tengo fe, entonces estoy adorando otras cosas. Estoy adorando otras cosas y no a Dios. Pero la fe y las obras en Cristo Jesús, entonces quiere decir que estamos aquí en lo correcto, que ha traído la solución. Y entonces Él espiritualmente viene y se manifiesta en lo físico. ¿Por qué? Porque la acción que tú das es lo que tú crees. Porque lo que tú haces es conforme lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente. Entonces de esa forma se refleja que tú y yo estamos en el camino del Señor cada día, conociendo más y pidiéndole a Él el discernimiento de su palabra, de los misterios, porque la palabra encierra misterios, hermanos. A través del conocimiento venimos nosotros. Primeramente, el número uno es saber que la cena del Señor, creer, bueno, si tú y yo vamos a hacer y a practicar la cena del Señor, es saber a quién y por quién lo vamos a hacer, por quién o para quién. Estamos seguros que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es la prioridad? ¿Por qué tenemos esa prioridad? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si vamos a practicar la Santa Cena, lo vamos a hacer de costumbre, como en las iglesias, que reparten el pancito y luego el vino
el vinito, el jugo de uva que reparten, pero es la obediencia, el saber que Dios está ahí, es la obediencia de saber que Él es el que trae el sustento para tu espíritu. Él es el sustento, porque lo importante no es practicar un ritual, sino es practicar algo que es y que es real y que pasó y que sigue pasando, porque Él dijo que lo debemos de practicar hasta hoy en los últimos días. Y Él lo dijo, que no practicaría más, que ya no seguiría, se lo dijo a los discípulos en la última cena, que no volvería más a tomar de esa vid, de la real, de la que Él estaba tomando, de la física, sino que lo iba a hacer junto con nosotros en la venida del reino, hablando del arrebatamiento, hablando cuando Cristo venga por su iglesia. Porque, prepárame, San Juan 6, por favor. Tener la convicción y la seguridad de que la historia que nos hablas, que esa profecía se cumplió. Los israelitas en Egipto fueron oprimidos. En el calendario de los tiempos se cumplió ese término. Levantó a Moisés como un caudillo, como un profeta, para sacar a Israel. Esa es la historia que tú y yo conocemos. Pero vemos también esa historia que con el poder de Dios, tú y yo vemos que el poder de Dios, cuando fueron esclavizados por 400 años, tú y yo venimos a conocer realmente que es la mano poderosa de Dios, de los escuadrones de Israel, sin disparar un tiro, sin desenvainar espada, sin ejércitos ni jinetes, sin astucia, sin estrategia militar, sino con el poder de su Santo Espíritu a través de 10 plagas. Si analizamos esta historia, que a través de 10 plagas, y dice una plaga como castigo por cada generación de los israelitas que pasaron por la opresión y la esclavitud, les envió 10 plagas. Pero lo importante es saber que la mano poderosa de Dios los rescató, los levantó, los redimió. De igual forma, tú y yo somos igual de carne y hueso, como el caudillo, como el profeta, como el líder. Moisés fue un hombre como tú y como yo. Es más, él era del Ur de los Caldeos. Imagínense, él no tiene acepción de personas. ¿Y cómo usó a este hombre? Lo usó grandemente. Tú y yo somos iguales. Entonces, la práctica de la Santa Cena, la Santa Cena es a diario, que tú y yo podamos. Porque dice en San Juan 6:33 que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si tú crees que ese pan que descendió del cielo, el pan que alimentó cuando Moisés al pueblo de Israel, que recibían, cuando dicen en Éxodo 17 que tendrían que a diario recibir el maná, a diario recibir el maná, para él saber si ellos le estaban obedeciendo, porque el misterio era que si ellos recogían maná para otro día se engusanaban, entonces estaban desobedeciendo. Y él dijo en Éxodo 17, lo dice, les proveyó el maná del cielo para que lo recogieran diariamente, porque el pan tipificaba, el maná tipificaba a Jesucristo. Hoy en día, diariamente nos tenemos que alimentar, diariamente es la Santa Cena, diariamente es el pan. Lo dice en San Juan 6:33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y le da vida al mundo. En el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ellos comieron maná, pero ese maná murieron, porque ese no era un pan espiritual, porque Cristo
dejó el cielo, dejó su gloria, se despojó, vino a la tierra, pero Él se hizo carne. Él, ese es el pan de vida. Él es el que alimenta nuestras vidas. Ese es el pan que descendió del cielo. En el 50 lo dice. En el versículo 50, el pan que descendió del cielo para que el que de él coma, dice, para que el que de él coma no muera. No muera. Entonces vea usted que la práctica de la Santa Cena no es la Santa Cena, es siempre. Tú y yo todos los días tenemos que comer el pan, todos los días tenemos que tomar el vino, todos los días tenemos que tener esa convivencia. Tú y yo somos reyes, somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un sacerdote en tu casa, tú eres un líder, tú eres una persona que Dios lavó con su sangre preciosa. Tú puedes hacerlo. Tú y yo todos los días nos deleitamos en esa preciosa cena, no solamente una vez a los meses o a los 6 meses, no, es algo cotidiano, porque mire, yo soy el pan que descendió del cielo. Léalo el 50, por favor. San Juan 6:50. Yo soy el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el pan y murieron. Y el que come de este pan, ciertamente, dice, tendrán vida eterna. El 51, léame el 51, por favor, fuerte para que quede ahí grabado. Léame. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora usted vea lo hermoso que dice. ¿No lo dice tan claro? No dice que es el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirán para siempre. Y el que come pan, yo le daré. Dice, esta es mi carne. No hay versículo más tangible y más claro y más contundente donde dice, esa es mi carne, esa es mi carne, el pan es mi carne. Yo soy esa mí que ustedes comen. Es mi cuerpo, soy yo. Lo dice contundentemente y claro, específico lo dice. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿No se regocija usted saber eso? A mí me emociona, es que me emociono saber que la vida que tú y yo tenemos hoy, el gozo, la seguridad, la salvación, es porque tú y yo creemos que nuestro Señor Jesucristo nos rescató del infierno, nos levantó de donde nosotros estábamos camino al infierno y nos dio la oportunidad, y hoy tú y yo estamos aquí, pero no para que nos deleitemos tú y yo, sino para que lo llevemos al mundo, porque tú y yo somos cartas leídas, y estas cartas el mundo lo necesita, la familia lo necesita, donde tú camines, donde tú estés, en tu trabajo, en la escuela, en todo lugar, lo necesitan una experiencia. Pero ¿qué es lo que necesitan? Tú no necesitas darle una terapia a nadie. Tú no necesitas darle, porque la palabra tiene su propia psicología y tiene su propia filosofía. Pero no se trata que tú vas a llevarle psicología, filosofía a nadie. No le vas a dar una charla. Le vas a llevar el pan de vida. Le vas a llevar el real alimento. El alimento que levanta, que restaura y que te da vida eterna. ¿No es maravilloso eso, saberlo? Si las cosas que están aconteciendo ahora, hermanos, estamos en los últimos tiempos. No podemos perder más el tiempo. Tenemos que clamar, orar, ayunar, pelear la batalla. Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Son tan difíciles, hermanos, que en cualquier momento el Señor aparece en las nubes y la iglesia será arrebatada, será levantada, y nos uniremos con Él en el aire, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Oh, qué glorioso evento! ¿No se imagina usted eso? 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Se imagina usted ese evento tan maravilloso? Tú y yo tenemos vida eterna. No es como muchos conocen, que dicen, muerto el perro se acaba la rabia, porque el mundo es ciego, porque dice que creen en el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es Satanás.
Segunda de Corintios 4:4. Y como el Satanás les tiene la venda en sus ojos, los tiene cegados y los tiene dormidos, hay un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es como el humo que tú no ves con claridad, no puedes escuchar. Tienen oídos y no escuchan, tienen ojos mas no ven. Ay, pero cuando tú y yo sabemos quién es, cuando tú y yo sabemos realmente quiénes somos nosotros, ¿quiénes somos? Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso Él requiere la santidad. La santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos que el sacrificio en la cruz del Calvario no quede en vano o solo quede como una historia en nuestra mente y que nos quedemos. No. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice que día a día tenemos que consagrarnos. Día a día. En el mismo capítulo 6 de Juan, usted puede leerlo todo, los discípulos se enojaron y le dijeron: Maestro, dura palabra estás dando, se está yendo a la gente. Y el maestro les dijo a los 12, ahí dice más enseguida, dice, versículo 57 o 59, ¿se quieren ir ustedes también? A los 12 les dijo, a sus discípulos, a los apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Por qué? Porque la palabra de santidad, cuando se habla santidad, a la gente no le gusta. Y esa es la cena que practicamos tú y yo todos los días. Porque la santidad es la cena que diariamente, cotidianamente tú y yo practicamos de tal forma que cada día nos vamos limpiando hasta llegar a la perfección como la luz de la aurora. Porque no eres tú solo, porque Él dice que te sostiene de la mano derecha y no hay nada imposible que tú no puedas dejar, porque el poder de Dios, así como rescató al pueblo israelita después de haber sido oprimido por 400 años, dice que con brazo fuerte y con mano poderosa los rescató. Los rescató, dice, no con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu, por el poder de su Santo Espíritu. El poder de Dios es grande, hermanos. No hay nada imposible. Tú y yo no podemos temblar por cualquier situación que pase alrededor de nosotros. Tú y yo no podemos apartar nuestros ojos de Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque sin Él nada somos. Sin Él nada somos, hermanos. Y la lucha tiene que ser cotidianamente, es a diario. Es a diario. Y mire lo que pasó. Así como Dios usa instrumentos para hacer lo que Él quiere que hagan, porque los demonios tiemblan a la presencia de Dios y Él los usa esos mensajeros para corregir los que Él quiere. Después a ellos mismos, conforme las tribus israelitas que ellos esclavizaron, los castigó. ¿Con cuántas? Con 10 plagas. La plaga de la sangre, anota si quieres solo. Está en el libro, en el libro de Éxodo, la plaga de la sangre, capítulo 7, versículo 14 al 24, la plaga de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la plaga del ganado, la plaga del granizo, la plaga de la úlcera, de la langosta, la plaga de las tinieblas y la plaga de la muerte y los primogénitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas plagas? Porque a través de todas estas plagas estratégicas que Dios les envió, está proclamando su señorío sobre el sol, sobre la luna y sobre todos los elementos, lo que es el agua, la tierra, los animales. Y por último declara que Él es la última autoridad sobre la vida y la muerte. Él es el que determina. Porque yo hiero, yo mato, yo levanto y yo restauro. Entonces vemos que la Pascua precede y anuncia la inminente liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué es la Pascua? Veamos qué es la Pascua. Veamos, búsqueme por favor Éxodo 12. Éxodo 12, vamos a leer
me lee alguien con voz fuerte para que quede grabado. Éxodo 2, 12, del 2 al 14. ¿Qué es la Pascua entonces? Porque la Pascua antecede a la inminente liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo dice? Fuerte. Y este mes os será principio de los meses para vosotros delante el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera... Bajen un poquito, por favor, amor. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, mucho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios entre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Entonces, tenemos bien claro que la Pascua, del versículo 2 hasta el 14, tenemos bien claro que Jehová introdujo la Pascua, la cual es una cena y es un ritual solemne establecido directamente por Dios a Moisés. Esta historia nos declara específicamente cuáles son los puntos importantes de la Pascua, por qué se celebró la Pascua y cuál es la bendición de la Pascua. La sangre del cordero sacrificada, que habla lo que leyó, que en los dinteles de las puertas estaba en ambos lados y en la parte superior, y donde cuando él visitó para llevarse a cada primogénito de cada familia, donde estaba la sangre del cordero, la sangre entonces pasaba de largo. Esta señal los protegió de la muerte a todos los primogénitos. Esa señal de la sangre la tenemos tú y yo, porque valemos la sangre de Cristo. Ahora me llama la atención que la sangre estaba en los dinteles 3, pero no en el dintel de abajo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo no se puede pisotear. Y si la sangre de Jesucristo la pisoteamos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo el que pisoteare la sangre del cordero inmolado. Por eso la palabra no dice que en el dintel de abajo. ¿Por qué? Porque no podemos pisotear la sangre. ¿Y cómo se puede pisotear la sangre?
desobedeciendo, estando en pecado y caminando para el Señor y con pecados ocultos y pecados que no han sido confesados. Pero estos puntos importantes nos dice que nos protege porque tú y yo somos protegidos, y la carne del cordero les proveyó, dice, nutrición sobrenatural para un viaje extremadamente difícil y peligroso. Ese viaje donde encontrarían persecución destructiva por parte del faraón. Él los nutrió. Él los nutrió. No hay nada que el Señor no sepa. Él todo lo tiene preparado. Él sabe qué tiempo tendrá necesidad su pueblo. Pero la Pascua les otorgó la sanidad. Dice que la sanidad natural a los israelitas. Y si no, preguntarse cuánto tiempo llevaron ese camino. Pero en la Pascua fueron nutridos por la carne. Fueron nutridos por esta carne. ¿Y cómo habla lo que estaba hablando? Vea el Salmo 105, 37, lo que dice. Les otorgó no solamente la sanidad sobrenatural, sino que también los sacó. ¿Con qué? Con plata y oro. Y no hubo enfermo en las tribus. No hubo. ¡Qué maravilloso! Vamos a ver los pasos que siguieron los hebreos para celebrar la Pascua, que es el Passover para los judíos. Éxodo 12, del 2 al 5, vea lo que dice, fue la inmolación del cordero. ¿Por qué dice seleccionar el cordero? Del 2 al 5, Éxodo 12, del 2 al 5. Que será el principio del mes para vosotros, y este será el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La elección, seleccionando el cordero. En el 6 dice la inmolación del cordero. Son símbolos. La historia está llena de los símbolos de la crucifixión. Vean lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es de la inmolación del cordero. En el versículo 7 es el uso de la sangre del cordero como señal de protección. En el versículo 8 dice, habla de asar y comer el cordero según unas instrucciones específicas, estableciendo las ordenanzas de cómo se va a celebrar la Pascua. Veamos la explicación de la Santa Cena, cómo nos cambia cuando nos remontamos a Jerusalén. Veamos aquí, vamos a preparar Lucas 22, por favor, Lucas 22, 1. Si nos remontamos hoy a Jerusalén, cuando los judíos de Israel y de diferentes partes del mundo conocido venían a la santa ciudad, venían a la celebración de la fiesta de las Pascuas, que es el Passover. Ahora veamos qué está haciendo Jesucristo y los discípulos esa semana. ¿Qué es lo que dice que estaban haciendo? Aquí vamos a ver hoy en Jerusalén la Pascua, el Passover, remontándonos a Jerusalén. Lucas 22 dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Aquí ya está hablando de la Pascua. Ok, muy bien. Aquí nos relata que Jesús y sus discípulos hicieron preparativos para la celebración de la Pascua. Si usted lee todo el capítulo, desde el 1 al 7, ellos estaban haciendo los preparativos para la Pascua y nos describe que sucedió algo muy importante para ellos y para la humanidad. Veamos el versículo 19. Léame el versículo 19, que es lo que dice. Versículo 19, Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora lea Juan 6:48, para que veamos la Pascua en Jerusalén ya. Ahora estamos ahí con Jesucristo.
Juan 6, 48, 49, 50 y 51. ¿Qué dice el 48? Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? El 49. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Entonces ve el significado, ve cómo venimos. Venimos desde cuando le habló a Abraham, cuando lo sacó de la esclavitud del faraón. Ahora llegamos a Jerusalén y encontramos a Jesucristo planificando la Pascua con los discípulos. Y ahora nos encontramos de que Él es el pan de vida. Y en el versículo 19, Él les revela y le dice claramente: mi carne es el pan. El versículo 19, léalo nuevamente fuerte. Y el 20 también, 19 y 20. ¿De ese mismo? Sí, Juan 6, San Juan 6, 19 y 20. Porque estamos aquí, estamos viendo la Pascua. ¿Qué es el significado de la Pascua? Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Juan 6, San Juan 6, San Juan 6, 19. Sí, lean, San Juan 6, 19. Cuando había remado como 25 o 30 Lucas 22, 19. otros. Lucas 22, 19, sí. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Sí. Es cuando le dice claramente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lo dijo bien claro. Entonces estamos viendo, esta es la Pascua. Ahora, ¿qué era la copa? Debido a la celebración anual de la Pascua, los discípulos conocían el significado tradicional del pan y la copa. Pero veamos qué era la copa. Para poder nosotros entender esto correctamente, pues es necesario que veamos algunas de las celebraciones de las Pascuas de los judíos. Por ejemplo, veamos Éxodo 6:6. Veamos Éxodo 6:6, lo puede leer por favor. Uno lea Éxodo 6:6, el otro Éxodo 3:8 y Éxodo 6:7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cadenas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. 6:6, ok. Ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque está hablando que en la celebración de la Pascua judía ellos usaban 4 copas de vino, las cuales se mezclaban con agua antes de la bendición, que representan, que es lo siguiente, Éxodo 6:6, que lo sacó, dice, de la carga de Egipto. Pero veamos, ¿qué era la copa? Y dice que se usa, ¿por qué usaban pan sin levadura? El cual es llamado matzo, el cual es horneado. Esto significa cómo el pan está horneado con una serie de características que representan el cuerpo de Jesús durante su sacrificio. Tenía líneas quemadas,
hablando de las líneas quemadas, comparándolos a los latigazos. Tenía líneas largas que parecían semejante a los latigazos y hoyos, cada hoyo que le hacían a las carnes. Entonces estos representaban las punzadas que le daban a Jesucristo, hablando del pan sin levadura, hablando de la Pascua, de lo que ellos estaban realizando. Pero ¿por qué los panes no tenían levadura? Porque la levadura representa el pecado. Entonces ya leyó Éxodo 6:6, Éxodo 3:8. Leamos de la segunda copa. La segunda copa, ¿qué significa? De que los librará, de que los libraré. La segunda copa. Los libraré. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo. Y ahora Éxodo 6:7. En la copa número 4. Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Entonces vemos que la Santa Cena, hablando del fruto de la vid, en la celebración que los judíos celebraban, porque ellos lo celebraban con 4 copas, representando que los sacó de la esclavitud, que los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, los redimió con brazo fuerte y los tomó de un pueblo, los tomó como pueblo para él, haciendo a través de una figura. Pero Mateo 26, 29, ¿lo puede leer? Vean lo que dice. En la Santa Cena, el fruto, hablando del fruto de la vid, del fruto de la vid, ¿qué representa? Representa la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. La copa también es la copa del nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Hablando del Nuevo Testamento, el cual entraría en efecto después de la resurrección de Jesús de los muertos, después de su crucifixión. ¿Qué dice? Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que ya no bebería más, porque él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y les dijo: yo no voy a tomar más de esta vid, sino que lo haré con ustedes, con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces tenemos bien claro las figuras que vienen explicándonos que Jesucristo fue azotado 39 veces. Él fue azotado después de la crucifixión, según la información médica. Dentro de estas categorías veamos a Juan 3:3, por favor. Cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesucristo, entonces podemos comprender qué es la Pascua, qué es la Santa Cena. Cuando aceptamos nosotros el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y recibimos el perdón por su sangre, por su muerte, por su resurrección, porque Él ofreció su cuerpo. Entonces comprendemos que sobrenaturalmente el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas cuando comprendemos, porque la Santa Cena es algo muy sagrado. Es algo muy sagrado que tú y yo lo practicamos a diario. No solamente es una historia que quedó o que se va a practicar una vez de acuerdo que tantos tiempos, porque es curioso saber. A veces preguntan: ¿y cuándo es la Santa Cena? ¿Y por qué no tenemos la Santa Cena? Santa Cena es todos los días, porque el pan que tú y yo comemos es la palabra diaria. Entonces
tenemos específicamente Mateo 26, 29, que le dijo: desde ahora yo no volveré a comer de este fruto de la vid. Dijo: yo no voy a comer más de esto, no lo haré con ustedes en el reino de mi Padre. Él hizo la Pascua con los discípulos. Entonces, ¿quién es la Pascua en nuestras vidas? La Pascua en nuestras vidas es Jesucristo. Es todos los días de nuestras vidas. No es una vez al año como el mundo tiene embotada y engañado al pueblo, aún al pueblo de Dios, haciendo creer que la Pascua el 24 de diciembre, si el 24 de diciembre quien nació no fue Jesucristo. Esa es una Pascua que se celebra, pero en el mundo. Porque recuerde usted que Satanás, cuando estaba en los cielos, quería quitarle el trono a Dios, y él imita todo lo que Dios hace, él lo imita. Pero la Pascua que tú y yo vivimos en nuestras vidas, desde Juan 3:3, desde que tú y yo llegamos a Cristo, tú y yo tenemos la Pascua en nuestros corazones, porque la celebración de la Pascua es a diario. La celebración de la Pascua en nuestras vidas es Jesucristo. Porque el que nació en diciembre fue Nimrod. Esa clase la vamos a tener el próximo martes. La vamos a tener. Jesucristo no nació en diciembre. No fue crucificado en diciembre. Hay que comer la palabra. A través de comer la palabra, nosotros nos vamos a ir enterando. Cuando dice San Juan 3:3, ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo? ¿Qué fue lo que le dijo? Que el que no naciera de nuevo, ¿cómo fue que dijo? A Nicodemo, ¿cómo le dijo? San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y quién es el que no nace de nuevo? ¿Quién es el que nace de nuevo? Cuando tú y yo comprendemos quién es la Santa Cena, qué es la Santa Cena, quién es la Pascua en nuestras vidas, porque la Santa Cena le antecede la Pascua, y la Pascua es Jesucristo. Esa es la Pascua. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, recibimos el perdón de pecados. Somos libres a través de su poder, libres del poder de Satanás sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas a morar en nosotros. Y dice que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y esto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesucristo fue violentamente molido en su cuerpo, y por su sangre derramada, Él nos dio sanidad física, nos dio sanidad emocional. Él nos llenó con su Santo Espíritu. Su carne molida en sus espaldas fue para la sanidad de nuestras enfermedades, porque Él tiene poder para librar de toda obra maligna en nuestras vidas. Entonces, la sangre en su cabeza por la corona de espinas fue que Él nos vino a librar de las maldiciones. La sangre de Jesucristo libertó, sanó. Entonces, caen las maldiciones. Ahora, 1 de Pedro 2:24. Vamos a cortar un poquito porque es tarde. Si nosotros conocemos que si Jesucristo fue ofrecido una sola vez por tu salvación, por nuestra redención, comprendemos lo que dice 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados. Dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces, estas son evidencias bíblicas, hermanos. Evidencias bíblicas de que existe que un creyente pueda ministrarse la Santa Cena a diario, la Pascua a diario, porque usted y yo somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 2:5, vea lo que dice: vosotros sois piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sois piedras vivas, dice
dice Primera de Pedro 2:5, para que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tú y yo somos la casa espiritual de Cristo. Tú y yo somos el real sacerdocio de Cristo. ¿Para qué? Para que le ofrezcamos sacrificios a Él por medio de Jesucristo. Y en 1 Corintios 3:16, ahí le dice, ¿quién es usted y quién soy yo? 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú y yo somos el templo de Dios. Y Hebreos 13:15, ¿ahora para qué? Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque tú y yo somos un sacerdocio. Somos un real sacerdocio y casa espiritual, dice 1 de Pedro 2:5. Y como casa espiritual que somos, y como sacerdotes, y como templo y morada del Espíritu Santo, ahora vea lo que dice, ¿para qué? Hebreos 13:15. Así que, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio y alabanzas, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. ¿Ve usted ahora? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, sí Señor, yo lo creo Señor, que yo soy real sacerdocio. Yo sé que ya confesando todos mis pecados, tú me redimiste. Ahora soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha traído a mi vida esa Pascua, que es Cristo en mi vida. Cristo en mi vida. Entonces, la Santa Cena, ¿ve por qué es tan importante la Santa Cena? La Santa Cena no es un evento que se va a realizar una vez al mes, sino es todos los días. El conocimiento de la palabra, todos los días. Vamos a darle gracias al Señor porque nos dice en Isaías 53. Veamos esa palabra, Isaías 53:5. Vamos a orarle al Señor y vamos a ver lo que dice Isaías 53:5. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Ahí está la sangre de Cristo al frente. Póngame esa alabanza, por favor. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a orarle y darle gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa que nos ha dado.